Bueno, vamos a dar comienzo a esta tercera jornada virtual de capacitación sindical que estamos desarrollando en este contexto de pandemia. En el día de hoy nos están acompañando compañeros de diversas organizaciones sindicales del sector industrial de la Argentina. También tenemos la presencia de Angélica Jiménez de la IG Metal, una vieja y ahora virtual amiga que tenemos en este país. Si mientras estamos esperando que se incorpore el compañero de ESMATA, que estamos resolviendo algunos temas de conectividad e incluso algunos compañeros que nos están solicitando el acceso por link, les voy a ceder la palabra en primer lugar a Esvenia Blanque, quien es el representante de la FES Argentina y directora de la revista Nueva Sociedad. Esvenia es doctora en Historia. Es doctora en Historia por la Universidad Libre de Berlín y fue directora del Departamento para América Latina y el Caribe de la FES en Berlín desde el año 2014 hasta el año 2019 y anteriormente fue representante de la FES México. Esvenia, te damos la palabra. Muchas gracias. Gracias, Mónica. Bueno, muy buenos días y buenas tardes a Angélica y en Alemania, a todas y a todos, y bienvenidas y bienvenidos a este seminario. Yo diría que la situación que vivimos requiere un intercambio de informaciones, también un intercambio de primeras experiencias, pero también un intercambio de nuestras inquietudes. Y hoy justo queremos hablar con ustedes sobre estrategias para el regreso seguro al trabajo. Pues yo diría enhorabuena, porque justo ayer yo leí noticias sobre Alemania y salió un tema de alta importancia también para nuestro conversatorio de hoy. En medio de la lucha contra la pandemia, Alemania ha registrado un nuevo foco de infección de coronavirus en una gran industria cárnica. De hecho, la fábrica de carne o el matadero más grande no solamente de Alemania, sino de Europa. Al menos 650 personas de 1.000 testeados han dado positivo desde el inicio de la semana. Tuvieron que cerrar el matadero de chanchos, principalmente de chanchos, que produce aproximadamente 20% de la carne vendida en Alemania. Y el brote afecta a todos los empleados de la empresa, muchas veces personal del este de Europa. Las condiciones laborales deficientes de estas personas salieron a la luz por el tema del coronavirus. Y no es el primer caso. Hubo otros en la semana pasada, justamente en diferentes plantas de procesamiento. Y yo creo que con este caso particular se puede mostrar la importancia del regreso seguro al trabajo, bajo de condiciones sanitarias claras para trabajadores como para la población en general. Obviamente también muestra la importancia de buenas condiciones laborales. Son los temas por cuales hemos convocado a la reunión de hoy. La Fundación Friedrich Ebert, en esta situación de la pandemia, aún más quiere subrayar su compromiso político y su apoyo al sector sindical, a los y las trabajadores de la Argentina y ofrecer espacios de debate y intercambio. Yo agradezco especialmente a la compañera Angélica Jiménez de la IG Metal de Alemania por estar acá con nosotros, explicar las estrategias que aplica la IG Metal. También agradezco mucho al secretario general Hugo Melo de la UOM de La Matanza, por estar acá, también los compañeros de la SMATA y los compañeros Eduardo Conejo y Pablo Frencia del Sindicato de Industrias de Alimentación, por estar y darnos más información sobre lo que están aplicando. Me da especialmente mucho gusto que nos acompaña Sebastián Echemendi, asesor laboral del ministro Culfas actualmente, para darnos una bienvenida al seminario y también una breve introducción sobre las políticas que se están impulsando al nivel nacional. Yo creo que trabajando juntas, reforzamos nuestros objetivos de tener sociedades con más justicia social, más igualdad, y en el interés de la situación de los trabajadores, y no solamente del mercado. Porque el coronavirus no distingue entre países, sociedades y personas, no conoce fronteras, pero toca a cada país en situaciones y contextos distintos. Pero cuestiones como el regreso al lugar de trabajo y un intercambio de medidas exitosas como operar y manejar esa situación, digamos, eso sí compartimos a pesar de las diferencias. Y la protección de la salud es primordial
Y obviamente también una cosa es clara, que las mejores medidas de protección sirven de poco si los y las compañeros no se han involucrado lo suficientemente en estos procesos. Así como Fundación Federativa creemos en y creamos espacios para compartir, reflexionar y adecuar experiencias. Bueno, muchas gracias por participar hoy y regreso la palabra, Mónica, a vos. Bueno, gracias, Esbeña. Vamos a hacer la palabra a Sebastián Echemendi. Bueno, Esbeña hizo un breve recuento de su currículum. Sebastián en este momento es asesor del ministro Matías Culfas, ministro de Producción de nuestro país, un viejo amigo de la casa y un viejo amigo profesional que hemos compartido algunos espacios de trabajo. Sebastián, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Mónica, y muchas gracias también a Svenja y a la Fundación por permitirme participar acá. Es un gusto estar con ustedes en este seminario. Yo lo que pensaba hacerles es darle mi visión de cuál fue la estrategia, como una introducción de la estrategia del gobierno en materia de política de ingresos y política salarial en general, y especialmente, ¿no? Obviamente poniendo el acento en lo que es las políticas de compensación y de emergencia en este contexto de pandemia. A ver, como ustedes saben, el diálogo social venía bastante golpeado y debilitado en la Argentina actual, ¿no? Si nos fijamos, ¿no? Desde el anterior gobierno, digamos, la convocatoria de los actores era escasa, el nivel de diálogo era muy bajo, bueno, no lo tengo que explicar acá, ¿no? Los consejos de salario se definían por laudo, se había suprimido la paritaria docente, había muchos problemas de homologación en los convenios colectivos en general. Bueno, como ustedes saben, un gobierno como el nuestro, peronista, digamos, el diálogo social está, digamos, básicamente en el ADN, así que eso fue una impronta desde el comienzo, ¿no? Digamos, especialmente en materia de política de ingresos. Al principio, si bien en el marco, digamos, de la crisis heredada, de inflación, de caída del PBI, en un principio intentamos apuntalar lo que fue la política de ingresos, ¿no? Básicamente ¿se acuerdan? El decreto de suma fija en enero, y después tratando de apuntalar lo que era el cierre de paritarias 19-20, ¿no? Junto a los sindicatos y a los empresarios. Bueno, la idea siempre fue volver a poner el diálogo social en un eje prioritario, ¿no? de las políticas públicas en general y socioeconómicas en particular, ¿no? A ver, en ese momento, recordamos, digamos, todavía también hasta cierto punto, ¿no? Pero en ese momento especialmente, estamos hablando del comienzo, digamos, de los primeros meses del año, se venía, ¿no? Con una inercia inflacionaria muy fuerte, una nominalidad muy alta, negociaciones cada vez más cortas, ¿no? En las paritarias, digamos, en una carrera, digamos, de precios y salarios, donde el salario venía perdiendo claramente en el último año. Bueno, el primer enfoque del gobierno fue intentar, vía el acuerdo social, tratar de estabilizar esta nominalidad, tratar de parar esta indexación general de precios y salarios, y esa fue la primera impronta, ¿no? Se había avanzado, ustedes recuerdan, hubo una convocatoria al diálogo social allá por enero, digamos, con representantes de los actores, con el presidente, el ministro de Producción, Trabajo y los demás ministros en enero, y se había avanzado en una mesa de diálogo, especialmente, ¿no? ¿Se acuerdan que después hubo una reunión del Gabinete Económico con representantes de la UIA y la CGT? Esa mesa después se hizo operativa, ¿no? Con representantes de Economía, Producción y Trabajo y representantes técnicos de la CGT y de la UIA. Digamos, estábamos trabajando en esa mesa hasta el día anterior a la cuarentena, ¿no? Con el objetivo de dar un marco general a las paritarias, digamos, 2020-21, para tratar, digamos, de ir a esa contención de la nominalidad, ¿no? En un marco, por supuesto, siempre intentando proteger el salario real en esta circunstancia de crisis, ¿no? Ese fue, digamos, esa mesa estaba operando, insisto, había habido una reunión del Gabinete Económico con los actores sociales, pero bueno, después de eso vino lo que todos conocemos, ¿no? Vino la situación de la pandemia, ¿no? Cambió el mundo, ¿no? Ahí en marzo cambió el mundo, como
como decíamos con Paula Español, ¿no? La secretaria de Comercio el otro día, parece historia económica eso que les estoy hablando, digamos. Pero bueno, ahí el eje cambió completamente, cuando vino, digamos, la amenaza más directa del virus y la cuarentena. Bueno, y ahí, por supuesto, los ejes del diálogo y de la política de ingresos cambiaron fundamentalmente, ¿no? Por supuesto, en ese momento retomamos el diálogo quizás más directo, más informal sobre los temas de la cuarentena. Un gobierno como el nuestro, digamos, como les dije, el diálogo con los compañeros de los sindicatos y las compañeras de los sindicatos y los empresarios es permanente. Ahí hubo mucho diálogo, recién los recordábamos un poco con Pablo Frencia ahí del Sindicato de Alimentación, ¿no? Digamos, debate muy importante sobre, bueno, qué era industria esencial, qué no. Había alguna tendencia por ahí, los compañeros con mucha razón estaban a veces remisos a, digamos, a dejar la cuarentena en algunas industrias que podían ser esenciales, por supuesto, por una cuestión de seguridad y de salud. Algunos empresarios, digamos, no querían parar sus plantas en este contexto de crisis también. Entonces ahí hubo que mediar y tratar de negociar básicamente lo que eran industrias esenciales y las que no. Y bueno, digamos, si vos estabas hacías, especialmente al principio, estabas en Campana y hacías todo sin costura, bueno, no tenías que trabajar porque no era esencial. Si hacías acero, digamos, no planos, también, o en Villa Constitución tampoco tenías que trabajar. Ahora, si estabas en Somisa y hacías, Siderar, digamos, y hacías envases, digamos, industria del acero, hojalata para envases, sí había que trabajar, ¿no? Y bueno, y todo eso fue una negociación que creo que resolvimos en el marco del diálogo y que fue bastante racional al final, ¿no? En el resultado final, digo. Bueno, y después vinieron las estrategias, ¿no? Después de estos intercambios, vinieron ya las estrategias para apuntalar lo que fue el ingreso en la crisis, ¿no? Y la situación de empleo. Ahí ustedes saben, la voy a resumir, acá todos la conocen, ¿no? La estrategia, digamos, de nuestro gobierno pasó por yo diría, un triplete, digamos, de prohibición de despidos sin justa causa, de suspensiones unilaterales por fuerza mayor y programas de ingreso, ¿no? Como básicamente el ATP para el sector formal, que ustedes saben, digamos, el ATP paga el 50% del salario con el límite de 2 salarios mínimos, y el IFE, ¿no? El ATP es el programa de asistencia del trabajo y la producción, y el ingreso familiar de emergencia para los sectores informales, ¿no? Ese fue, digamos, el combo en esta situación de emergencia. Si vemos en el sector formal, bueno, digamos, provisión de despidos, digamos, asistencia, prohibición de suspensiones unilaterales y asistencia creemos una herramientas de política muy importantes. Pero también acá retomamos la senda del diálogo social, ¿no? Ustedes sabrán que a fines de abril se firmó un pacto con la UIA y con la CGT, que básicamente acordó la formulación y el trámite de las suspensiones, ¿no? Básicamente ningún sector podía ir, digamos, debajo o mejor dicho, para decirlo bien, digamos, la regla general que se ponía era una suspensión al 75% del salario neto, y lo que se arbitró fue, bueno, que todas las suspensiones que tuvieran ese piso más arriba se tramitaran directamente. Ustedes saben que la prontitud en el trámite es fundamental en esta situación de crisis. Ahora, las situaciones que estaban por debajo de ese margen, si bien el acuerdo con los actores que refrendó el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Desarrollo Productivo no se prohíben, sí se monitorean mucho más directamente por el Ministerio de Trabajo, ¿no? Por supuesto, digamos, esto fue algo creemos, digamos, que fue muy importante para dar un marco de certidumbre. Había muchos sectores que ya venían negociando. Lo que quiso hacer el Estado y el gobierno ahí, básicamente, es tratar de subir. Algunos sectores estaban negociando por abajo de eso, y básicamente se puso este límite del 75%, este piso del 75% neto, para apuntalar una negociación, digamos, que establezca un umbral de derecho general. Por supuesto, algunos compañeros por ahí cuestionaron esta idea, digamos, de las suspensiones, ¿no? Por supuesto, está todo digamos, y legítimamente, pero bueno, nosotros creemos que puso un piso fundamental y
un marco de derechos mínimos en esta situación de crisis, ¿no? Creemos que sin la prohibición de despidos y sin los mecanismos de contención señalados, la verdad que muchos trabajadores hubieran sido afectados y despedidos, ¿no? Recuerden que en muchos casos, digamos, si el empresario puede juntar ATP con suspensión, termina pagando en los sectores críticos que no trabajaron más o menos 20% del salario, ¿no? Y eso me parece que, bueno, fue una ayuda muy importante en sectores, alguno por ahí estuvo, yo estuve en algunas negociaciones ahí, me acuerdo la de pastelero, ¿no? El sindicato de comidas rápidas, básicamente, decía, uno hablaba con la empresa, que son franquicias en la Argentina, y aun cuando sean franquicias multinacionales, no iban a poner plata a las multinacionales, y bueno, tengo esto para no despedir, ¿no? Por lo tanto, creo que la suspensión consensuada fue un umbral, digamos, para que no haya males mayores, ¿no? Y déjenme, ese es el contexto actual, ¿no? Digamos, para dar una mirada comparada, para ir terminando, pueden ser, digamos, siempre se puede matizar o comentar o cuestionar aspectos de estas estrategias, pero si uno ve en términos comparados, bueno, si mira, y obviamente cada país tiene sus particularidades, ¿no? Pero si uno mire Chile o Brasil, bueno, digamos, el empresario puede dejar de pagar la totalidad del salario y el trabajador pasa directamente a un fondo de cesantía, digamos, ¿no? Es decir, que el trabajador suspendido no tiene su ingreso no tiene ninguna relación con el salario que recibe regularmente, ¿no? Es decir, en estos países no se suspendieron los despidos, no se necesita consenso sindical para realizar una suspensión, y el ingreso en la suspensión no tiene ninguna relación con el salario que reciben, ¿no? Por nombrarles dos países hermanos y cercanos, ¿no? Entonces, creemos que el paquete, digamos, en la situación de crisis, en el caso de Argentina, fue algo que, bueno, que digamos con el esfuerzo de empresarios y trabajadores ayudó a estabilizar mucho la situación, ¿no? Bueno, ahora se está en otra etapa, que por supuesto se va a convocar de nuevo a otras iteraciones de diálogo. De nuevo con el diálogo con la UI y la CGT se prorrogó el acuerdo de suspensiones durante junio y julio, así como el decreto de suspensión de despidos. Y bueno, ahora se está trabajando qué se va a hacer con el ATP, porque es cierto que, digamos, es muy difícil, como ustedes saben, si bien es muy difícil que, digamos, los empresarios, el Estado paguen todo el salario, y también es muy difícil que el Estado, digamos, sostenga todos los salarios, digamos, completos ad infinitum. Entonces, bueno, ahí se está viendo, a medida que se van recuperando los sectores y que salgan de la cuarentena, bueno, regular eso con lo que son las ayudas del ATP, ¿no? Si quieren, digamos, más detalles sobre el ATP, creo que está también acá en la conferencia de Daniel Steingart, que lo trabajó más directamente en el Ministerio de Desarrollo Productivo, él les puede dar más datos. Pero bueno, esta fue, diría yo, y por supuesto, nuestra idea es ampliar esta base de diálogo social con la UIA y la CGT, por supuesto, a los otros sectores. Esto se amplió en los hechos, el acuerdo de subvenciones también se refrendó después con la Cámara de Comercio y en el sector gastronómico, por ejemplo. Pero bueno, y a medida que se recupere, digamos, se vayan recuperando los sectores y la economía de la cuarentena, aún en el marco de la pandemia, poder pasar ya de nuevo, digamos, no solamente a las medidas compensatorias de emergencia, sino a algunas cuestiones más sociolaborales más propositivas, ¿no? La idea es seguir con ese eje de acuerdo y diálogo social con medidas más propositivas, ¿no? Pero bueno, esa era un poco la introducción que quería hacerles. No sé si, digamos, tienen algún detalle Muchas más. gracias, Sebastián. La verdad que un buen marco para iniciar el debate sindical.